Les damos la más cordial bienvenida a esta plática impartida por el doctor José Luis Santamaría Preciado. Es el encargado de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional. Nos hace favor de acompañarnos también el licenciado Alberto González Montoya, secretario de Vivienda del Comité Ejecutivo Nacional y además seccional de Naucalpan. Esta plática pues, se propuso, se gestó y pues estamos aquí cumpliendo con un compromiso. El licenciado José Luis Santamaría nos va a exponer un poco más acerca del tema que se está viviendo y de la incertidumbre que existe de la promulgación de la ley de tope de salarios, por lo cual pues dejo el micrófono en manos del doctor José Luis Santamaría Preciado para que pida un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos aquí por la invitación que nos hizo el licenciado Jaime Serrano a efecto de poder en todo lo posible aclarar esa incertidumbre que tenemos, todas esas dudas que se han venido, sobre todo por la desinformación que tenemos a través de los chats en donde todos estamos presentes. Y esa es la importancia. Miren, yo traigo dos propuestas para efecto de llevar esta plática. Una, que podría ser a través de las preguntas que ustedes nos pudieran formular, y la otra en relación a una exposición general. Yo se los dejo a su consideración para que podamos dar inicio. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar primeramente con esa famosa de la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos. Todo el mundo nos pregunta que qué está haciendo el sindicato. Pues nuestra primera labor fue hacer el estudio y análisis de esa ley, con el fin de saber qué acciones debemos de iniciar. Todo el mundo hablamos de amparos, hablamos de circunstancias de llevar a cabo, impugnar esa ley o medios de defensa para efecto de que no nos cause efecto alguno, que ese es el propósito, ¿verdad? Porque si hablamos que si es más o menos un efecto, más o menos otro efecto, pero vamos a empezar entonces con ello. Primero, respecto a la entrada de vigencia de esta ley, que fue el 6 de noviembre del presente año, y una de las características primordiales que estamos viendo que en su transitorio segundo nos refiere que la entrada en vigencia de esta ley deja sin efecto cualquier otra que se contraponga con la misma. ¿Hasta dónde podemos ver esa situación? Realmente tenemos que ver que con independencia de ese transitorio tenemos que señalar el principio o la garantía constitucional de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Todos sabemos que en primer lugar aquellos salarios o sueldos donde provienen o el Consejo y la Suprema Corte de Justicia en términos de la disposición del artículo 100, la obligación que tienen de tener que emitir los tabuladores para que el legislativo los apruebe, en este caso aún no están autorizados o desautorizados los mismos o no aprobados. Por lo tanto, por lo que hace a este año, todas y cada una de las prestaciones no pueden sufrir ningún detrimento en ninguno de sus casos, puesto que con independencia que está la ley de presupuesto, que entró en vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, está vigente. ¿Por qué podemos señalar aparte de esto la situación que nos han metido en la cabeza y la verdad que a todos nos da temor? No creo que a nosotros no creo, y es la circunstancia por lo que estamos aquí,
En primer lugar, he de señalar que el sueldo o salario, como quieran señalarle, para el presidente está vigente. Ese salario que está vigente para Enrique Peña Nieto, que nos habla en la orden de aproximadamente 243,000 pesos, que el salario de cualquiera de nosotros no lo rebasa ni de casualidad, ¿verdad? No llega ni siquiera al 50%, sumando todas y cada una de esas remuneraciones que están señaladas o descritos en esa ley del presupuesto en el anexo 24.1.3, que es precisamente donde se describe esas remuneraciones. Es cierto que en ese anexo vamos a encontrar unos rubros que nos señala la leyenda rechazado, pero ese rechazo es en relación al concepto de alimentos o por alimentos. Y el otro es en relación a la ayuda que se recibe hacia el presidente o por el presidente para la adquisición de 3 automóviles que tiene ahí descrito. Por lo tanto, si esa ley tiene su vigencia todavía, no ha concluido en la misma, no podemos señalar que nuestros salarios, nuestros sueldos, máximo que siendo el de secretarios de tribunales colegiados es de 73,632 pesos mensuales, que sumados al año, anualizados, que es también como nos habla el artículo 123 apartado B de la Constitución, no pueden ser de ninguna forma modificados en este momento. Por ende, aunque se ha venido la situación, las manifestaciones que nos señala que el presidente electo señaló él o manifestó él ante los medios y ante toda la sociedad que él recibiría un salario de 108,000 pesos. Pues aún él mismo estamos ciertos que con independencia que él pueda hacer un rechazo de aquellas remuneraciones ya descritos en el anexo que les señalé, que es el 24.1.3, una cuestión es que las llegue a rechazar y otra cuestión es que estén previstas en ley. Y por lo tanto, al no estar previstas en ley, con independencia de su rechazo, su salario va a ser el que actualmente también gana el presidente Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, esta Ley Federal de Remuneraciones en ningunos aspectos nos causa un detrimento o perjuicio a nuestros ingresos. Ahora bien, aquí tenemos una consideración muy importante respecto a la Ley Federal de Remuneraciones, sobre todo partiendo del artículo 4 en su párrafo primero, que nos señala qué se consideran remuneraciones. No sé si han tenido la oportunidad de darle lectura a ese numeral en ese párrafo, y nos habla que son precisamente desde los bonos, las gratificaciones, el salario. No nos habla nunca de salario, Esa ley en ningún momento nos habla de salario, porque en todas sus partes nos habla de remuneraciones. Y en su segundo párrafo dice, no formarán parte de sus remuneraciones o no se consideran remuneraciones ni los bonos ni las áreas provenientes relacionadas con las jubilaciones. ¿A qué se refiere esto? Alguien puede tener, por ejemplo, el beneficio de una pensión en virtud o que viene de su cónyuge, pues esa parte de ese ingreso ya no se considera de ninguna manera de las remuneraciones descritas en el primer párrafo de ese artículo 4. Ahora bien, si nosotros vemos el artículo 6, que ahí es donde nos empieza a señalar que que ningún servidor público podrá tener o obtener una remuneración igual o mayor a la del presidente, es cuando
nos referimos ya a esa famosa cantidad que aún no está presupuestada o aún no está autorizada y menos publicada. Si nosotros señalamos esto, tenemos también en su fracción segunda de ese artículo sexto una serie de excepciones. Dice, bueno, esa fracción segunda nos dice que nadie puede ganar más del jefe inmediato o el superior inmediato o jerárquico superior. Para nosotros, no sé, aquí se encuentran desde, secretarios, actuarios, probablemente, y en su caso oficiales administrativos, incluyendo analistas jurídicos del CICE. Bien, pues definitivamente yo estoy cierto y seguro que por lo que hace a los oficiales administrativos no va a sufrir ningún cambio en sus remuneraciones. Por lo que hace a los secretarios y actuarios es donde en apariencia podemos tener ese detrimento, perjuicio o disminución en nuestros salarios, tomando en consideración de saber quién son nuestros superiores inmediatos. Para nosotros como secretarios o como actuarios, no es en función del nivel, sino en función de la naturaleza, de la superioridad. Dentro de todo juzgado, ¿quién es el superior? Es el juez o titular de ese órgano. Dentro de los tribunales colegiados, ¿quién son los superiores? Definitivamente son los magistrados. Acostumbramos a decir siempre los que tienen la calidad de oficiales, es que mi jefe inmediato es el secretario, o muchas veces anteponemos y señalamos que son los actuarios. No, únicamente se guarda una jerarquía por nivel, pero en realidad nos encargan a los secretarios que nos encargan de atender y estar por las circunstancias de las funciones en el manual de puestos, que somos los encargados, los secretarios, de llevar, somos encargados y responsables del trámite de todos y cada uno de los actos necesarios dentro de los expedientes que nosotros estamos teniendo en virtud de la secretaría que nos corresponde o en virtud de la ponencia en la que estamos. En este caso, es cierto que si nosotros leemos ese manual de puestos y funciones, en ninguno nos dice que los secretarios somos los jefes superiores o jefes inmediatos, sino los encargados de los oficiales, que estamos encargados de su supervisión y que cumplan con sus funciones. El oficial tiene el encargado y tiene por función el encargarse de ver la continuidad y el trámite y estar al día de lo que se actúa dentro de ello. Pero en realidad el encargado de todos esos expedientes en forma directa son los secretarios. Bien, y así sucesivamente con el actuario. Los secretarios emiten el acuerdo correspondiente, los autoriza el titular de la ponencia o en su caso de presidencia por acuerdos que puedan sacar, y resulta que estos acuerdos se dé el cumplimiento de los mismos. Nosotros observamos que los oficiales los elaboren, ¿verdad? O que lleven a cabo la formulación tanto de las cédulas de notificación, que esa es nuestra relación o obligación en la supervisión, que cada uno de esas partes que corresponden para efecto de dar el cumplimiento a los acuerdos o a las resoluciones o sentencias. Los actuarios, los encargados de llevar las diligencias en cumplimiento de la orden que se da a través de esos acuerdos respectivamente. Por lo tanto, ¿quién son los que autorizan con la firma los acuerdos? Los secretarios.
quiénes firman el acuerdo en sí y quién tiene la facultad para efecto de emitir la resolución en cada proveído, son los titulares. Por lo tanto, ellos son nuestros jefes inmediatos. ¿Y qué pasará en el caso de que nuestros actuales titulares, jueces y magistrados, les podría afectar esa ley? Yo señalo que no. ¿Por qué? Vamos a ver una circunstancia. En el artículo 94, si no mal recuerdo, en el párrafo 9 del mismo, nos señala que los ministros, los jueces, los magistrados, no podrán disminuirse en sus salarios o ingresos durante todo el tiempo que dure su encargo. ¿Y qué va a pasar con esa propuesta que inclusive tienen de modificación a la Constitución respecto a hacer acorde ese ingreso que se describe en ese párrafo del artículo 94 en relación con esos 116 y en relación con el 122 y en ese 127? Si nosotros lo leemos, podemos advertir precisamente que como ley reglamentaria esta nueva Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos es una transcripción de ese artículo 127 constitucional. Por lo tanto, al haber una modificación a ese artículo 94, 116, 122, no les puede afectar de ninguna manera ni a los actuales jueces, magistrados, ni tampoco a los ministros que están ahorita en funciones. ¿Por qué? Porque en el caso que se les aplicara, estaríamos hablando que se les está aplicando esa nueva norma, esa nueva normatividad retroactivamente en su perjuicio. Y si se le está aplicando en su perjuicio esa norma, van a verse disminuidos sus salarios o ingresos o remuneraciones. Por lo tanto, nos llegaría a afectar a nosotros porque se reduciría esos espacios entre aquella circunstancia que nos habla la Ley Federal en ese artículo 6, fracción segunda, de que nadie puede ganar una cantidad igual o mayor a lo que son los jefes inmediatos en este caso. Eso es para efecto de empezar. Si algo no me explico yo bien, por favor, pueden hacer una interrupción. Lo importante para mí es dejar lo más preciso, lo más claro de todo aquel análisis que hemos hecho hasta la fecha, y a fin de cuentas a todos como a nosotros mismos nos interesa. Bien, pero ¿qué pasará cuando llega un nuevo juez? Presentaron su examen y resulta que cuando llegan a obtener esa calidad de juzgador, ya estuviera la nueva ley, ya con su modificación, la constitucional. Ahí sí entraríamos en esa situación de que sí ya estaría ingresando como juez bajo la nueva disposición constitucional. Ya la anterior de ninguna manera los protege, ¿verdad? Bien, ahí es donde vamos a entrar con estas situaciones. Los secretarios, ¿qué tendríamos? ¿Qué problemas tendríamos? ¿Qué problemas tendrían los actuarios judiciales? No hablo mucho de los analistas jurídicos porque si nosotros vemos la diferencia entre las remuneraciones que percibimos unos y otros, pues ya representa una cantidad significativa. Resulta que ese artículo 6 en su fracción segunda prevé unas excepciones para que aquellos que ocupamos, y hablo dentro del Poder Judicial, un cargo de secretario, un cargo de actuario, podamos ganar un 50% más, no de lo que percibimos nosotros,
sino de la cantidad que percibe como salario. Yo hablo de salario porque ellos han hablado de salario del presidente, salario del presidente, salario del presidente. Si este nuevo presidente se le otorga dentro de la ley de presupuestos de egresos un salario de 108,000, tenemos la oportunidad de ganar 54,000 pesos. El párrafo final de ese artículo que les estoy mencionando nos dice no podrá ganar hasta el 50% más de lo que gana del salario del presidente. Por ende, ¿cuáles son esas excepciones cuando podemos ganar ese 50% más correspondiente al salario del presidente? Esos 54,000 pesos, para ponerle número. Nosotros todos, y todos los secretarios, los actuarios, incluyendo conforme a mi criterio, los analistas jurídicos, tenemos 3 características primordiales. Primero, que tenemos nosotros beneficios contenidos en las condiciones generales de trabajo, entre ellas la percepción de esos bonos que en la actualidad nos vienen entregando como remuneración, si no mal recuerdo, artículo 34 de las condiciones generales, que lo único que no nos señalan son cantidades determinadas. Si nos dice que se les proporcionará un beneficio en los meses de abril, agosto y noviembre, conforme a las cantidades que el presupuesto les pueda permitir. Aquí vamos con ese punto. El presupuesto que les pueda permitir. Estamos hablando en la actualidad que está presentado el presupuesto para su autorización ante el legislativo. ¿Sí? Yo sí quiero platicarles que el Consejo, la Suprema Corte, su presupuesto solicitado fue en términos idénticos que el año pasado, con los incrementos que consideraban necesarios, incluyendo ese famoso 5% que nos dan. Bien, entonces, primero, tenemos esas circunstancias porque todos nosotros estamos bajo ese beneficio que se concede en las condiciones generales del trabajo. Nosotros no tenemos contrato colectivo de trabajo, es condiciones generales de trabajo. Segundo, que nosotros para acceder al cargo de secretario, al cargo de actuario, incluyendo al cargo de analista jurídico, requerimos de llevar a cabo un curso de especialización como secretario, como actuario, y cuando concluimos ese curso o presentamos el examen para obtener esa característica, esa cédula interna como secretarios o actuarios, se lleva a través de una certificación. Por eso esa ley nos señala, o así lo determina la ley cuando exista esa certificación. Por lo tanto, cumplimos otro requisito más para poder ganar más el jefe inmediato superior, hasta un 50% más, pero respecto al salario del presidente. ¿De acuerdo? Bien. Aparte de ello, todo el mundo habla de la especialidad, desde ahí se da la certificación junto con la especialidad. Pero ahí hablamos de manera general respecto a las perspectivas que podemos esperar o que estamos esperando también. ¿Cuál va a ser el presupuesto que se va a autorizar para el Consejo? Y vamos ahora con las circunstancias. Bueno, ¿qué va a pasar con esa Ley Federal de Remuneraciones? ¿Hasta dónde nos está causando un perjuicio desde el momento de la entrada de su vigencia? Aparentemente, ¿verdad? Decimos todos y a veces hemos sostenido que no nos causa ningún perjuicio. Bueno, y si no nos causa ningún perjuicio, ¿por qué me hablan de que tenemos que promover un amparo, verdad? Si no hubiera perjuicio, entonces ¿para qué promovemos amparo? ¿Cuál sería el acto reclamado? En este caso hablamos de un
amparo indirecto en el cual buscamos nosotros precisamente, o en el cual situamos como acto reclamado el proceso legislativo. Ese amparo, ¿cómo se promueve? ¿O quién está facultado para promoverlo? Dada la disposición del artículo 77, fracción cuarta de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, permite o inclusive obliga al sindicato de poder promover ese juicio de amparo, y esa obligación es de representar o patrocinar a todos y a cada uno de los agremiados. Alguien en ocasión nos han preguntado que qué pasa en este caso entonces con las personas que tienen un puesto de confianza. En ese caso no estamos facultados por la ley, como tampoco estamos facultados por la propia ley de amparo. Yo creo que ustedes conocen una tesis de jurisprudencia que se llama el interés legítimo, que es precisamente donde permite a un tercero el poder promover en favor de un grupo, una colectividad, esos amparos. ¿Sí? ¿Cuál es el acto a reclamar? Pues ya lo señalé, el proceso legislativo. Y si vemos nosotros por ahí esa ley en el artículo 5, ya encontramos una obligación, como cuando la Constitución nos dice que todos tenemos la obligación de tener que pagar impuestos. En ese artículo 5 de la Ley Federal de Remuneración nos habla y nos dice que tenemos una obligación de informar o avisar a nuestro inmediato superior cuando tenemos un ingreso mayor que aquel, y tenemos un término de 30 días. Yo considero que es otro de los actos reclamados que tenemos que asentar, o en contra de los cuales tenemos que promover ese juicio de amparo. ¿Qué vamos a buscar dentro de este amparo, o cuáles son los puntos de referencia dentro del mismo en relación a ese proceso legislativo? Pues la violación de todos los derechos fundamentales previstos primordialmente en el artículo 1 constitucional. Tenemos sobre todo aquí una situación que nos afectaría sobre todo a ese derecho a la progresividad. ¿Por qué el derecho a la progresividad? En lugar de que se vaya haciendo las mejoras, buscando las mejoras en favor de todos nosotros, al contrario, nos puede afectar esa ley. Y usar, ¿verdad?, todos y cada uno de esos derechos fundamentales que como base nos pueden en su momento violentar con esa entrada en vigencia de esta Ley Federal de Remuneraciones Especiales. Hablamos, y creo que ya lo han escuchado, nosotros mismos dentro del sindicato, de promover otro amparo indirecto, pero ya por propio derecho, cuando habiéndose publicado la ley de presupuestos y la autorización de los tabuladores, es cuando nos puede producir ese agravio personal y directo, porque se van a disminuir nuestros ingresos. El primer amparo, ¿cuáles son nuestras autoridades responsables que tenemos que señalar? Pues es el Congreso, el propio presidente de la República, a pesar de que no es el que lo está emitiendo. Ustedes saben bien que no ejerció su facultad o derecho, ¿verdad?, para ordenar, publicar esa ley, ni siquiera la revisó de ahí está. Entonces directamente el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el presidente de los diputados, a través de un decreto ordenaron y solicitaron a la Secretaría de Gobernación que ejerciera su facultad de ordenar al director del Diario Oficial de la Federación la publicación de esa ley, en virtud de que transcurrió el término o plazo para que el presidente ordenara su promulgación. Entonces ahí encontramos ya nuestras autoridades responsables. Aquí hablamos de una circunstancia bien importante. Dice, bueno, oye, ¿quién es competente? Creo que aquí tenemos a muchas personas que trabajan en materia administrativa
en apariencia hay una dualidad en cuanto a la competencia, si debe ser en materia administrativa, si debe ser en materia del trabajo. Nosotros hemos considerado que por beneficio propio, y así nos lo permite la ley, sobre todo por tratarse de una ley que va relacionada con las circunstancias y los beneficios provenientes de un trabajo, de una relación de trabajo. Es competencia para conocer del juez de distrito en materia de trabajo. ¿Podemos ir a materia administrativa? Sí, podemos ir a materia administrativa, pero ya va a depender el criterio que tenga cada juzgador para efecto de declararse competente o incompetente. ¿Y por qué? Analizando que nos favorece más la competencia de trabajo, es debido a que, tratándose precisamente de esos grupos de colectividad y por tratarse de un derecho social en relación al mismo, tenemos la ventaja primero que se nos debe admitir a trámite la demanda de amparo que en su caso se deba de promover. No está sujeto a una consideración o no. Esa misma tesis existe la obligatoriedad de tener que resolverlo de fondo y no hay y no resolverlo a través de una causal de improcedencia. Además, vamos con las circunstancias de solicitar la suspensión provisional y así como la suspensión definitiva, que con ello buscamos exclusivamente tiempo para efecto de ser necesario recurrir a la instancia internacional. Darnos toda esa temporalidad, ¿por qué? Porque les platico, miren, ante la ONU no tenemos problema porque podemos de manera directa acudir y presentar o solicitar una medida cautelar sin haber, en su caso, recurrido ni la propia ley, ni tampoco estamos sujetos a tener que haber agotado un principio de definitividad, como nos veríamos en el caso de acudir ante la Comisión Internacional Americana de los Derechos Humanos. Entonces, esas son las circunstancias que se va buscando en cada uno de ellos para poder acudir en su momento ante esas instancias. Uno es ante la ONU, que es precisamente la que no nos solicita ningún tipo de requisito o haber llevado a cabo alguno de los actos o medios para recurrir a esa ley, sino que nos permite acudir para efecto de solicitar medidas cautelares de manera inmediata. En cambio, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí requerimos ciertos requisitos, pero tratándose de medidas cautelares, como es en el caso, que son contra circunstancias graves porque causan un agravio directo hacia todo, entonces tenemos que acudir directamente a eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando en su caso se publique la ley del presupuesto y el Consejo nos empiece, esperemos que no sea así, a realizar pagos menores a los que traemos? Alguien nos decía, oye, lo que pasa es que si nosotros vemos el párrafo 9 del artículo 100, dicen que los acuerdos del Consejo son inatacables. Es correcto. Pero recuerden que hay una cosa aquí el Consejo sería una autoridad ejecutora, no es un acuerdo que ellos emiten en términos del artículo 94 constitucional, acuerdos que son dirigidos para efecto de que supervisar, administrar, vigilar, ¿verdad? No es un acuerdo, están ellos cumpliendo un mandato de la ley, por lo tanto sí la tenemos como autoridad responsable ejecutora. Eso es lo que nosotros tenemos hasta ahorita. Bueno, tenemos todo, pero a mí me interesa sobre todo escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son cada uno de sus puntos de vista, informándoles que una vez que nosotros terminemos de formular cada uno de los amparos, cada una de las medidas cautelares, ponerlos también a consideración, porque queremos invitarlos con ese gran conocimiento que tienen ustedes, nos proporcionen
cualquier aportación que sea benéfica y buscando siempre obtener un resultado favorable para todos nosotros. ¿Alguno? Sí, todo esto deriva de por qué las circunstancias de esta exposición. Creo que el licenciado Jaime ya les informó que todo esto lo estamos haciendo en virtud del cumplimiento de las tomas o decisiones que se hicieron durante el Congreso pasado, de la semana pasada, que fue 8, 9 y 10, y en cumplimiento de todo ello es por lo que estamos nosotros estando o pretendiendo aclarar, informar qué vamos a hacer, cuáles son nuestros puntos de vista en cada uno de sus casos. Los conceptos de violación, ustedes saben que van surgiendo en su momento, de acuerdo al acto reclamado, de acuerdo a aquello que consideramos que se está violentando en nuestra contra, ya es una parte de la formulación. Pero de esa formulación, a nosotros nos gustaría que todos y cada uno de ustedes que tengan un interés, nos pudiesen aportar cualquier circunstancia, cualquier criterio, cualquier opinión, porque yo siempre he dicho que en la materia de derecho ningún criterio y ninguna opinión sobra, porque a veces la que consideramos que es la menos acorde es la que nos saca del problema. Entonces, sí. Muy buenas tardes a todos. Usted había comentado que esa ley que entró en vigor el 6 de noviembre no iba a afectar a secretarios, actuarios, analistas, yo también a los oficiales administrativos y a los de intendencia. Pero ahorita usted está diciendo que se promovería un amparo. ¿Nos afecta o no nos afecta? A ver, déjenme tratar de explicarme mejor. Señalé que la afectación por su entrada en vigor no nos afecta en noviembre y diciembre para todas aquellas remuneraciones o salarios que se nos tienen ya presupuestados. ¿Sí? Eso fue lo primero que señalé. Noviembre y diciembre no se considera que haya una disminución o reducción sobre aquello que ya sabemos que cada año nos llega como depósito. ¿Sí? Estamos esperando para fin de los tabuladores ver cuya entrada en vigencia debe ser el 1 de enero y en su caso ver hasta dónde nos podría afectar. Yo señalé, estoy cierto, que por lo que hace a oficiales, no considero que vayamos a tener ningún efecto sobre ellos. Ya entrando en vigencia esa nueva ley del presupuesto y autorizados los tabuladores que se nos señalan y se nos den a conocer, podemos tener un pleno conocimiento hasta dónde nos afectaría o no. ¿Sí? Entonces habría que esperar hasta el 1 de enero para ver cómo queda el tabulador. Es correcto. Salarios. Es correcto, sí. Porque, vamos a ver, yo hablé de un primer amparo en contra de esa ley debido al proceso legislativo. Aquí estamos nosotros en presencia de una ley autoaplicativa, en la cual sabemos que tenemos 30 días hábiles para efectos de promover nuestro amparo. Por lo tanto, el término que tenemos para presentarla o promoverla es el 19 de diciembre. En cambio, si esos tabuladores al entrar en vigencia la ley del presupuesto y los tabuladores no llegan a causar un efecto, estamos hablando que ya estaremos en relación a una ley heteroaplicativa cuya promoción lo hacemos en términos de los 15 días conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 17 de nuestro amparo. Sí, perdón. Gracias. Doctor, yo no comparto del todo lo que es el acto de aplicación y ahí les pediría que se sienten o nos sentemos a analizarlo, porque creo que el acto de aplicación
no se va a dar hasta el 1 de enero, sino se va a dar cuando se pronuncie el presupuesto de egresos y de ahí deriven las tablas. Si mal... No, es correcto, es una apreciación muy buena. Sí, porque usted ya me está entrando, ya me está señalando que en ese momento, al entrar en vigencia la ley, ahí ya nos puede producir el efecto, ¿sí? Claro, porque tenemos un sistema normativo, creo que es el artículo 3º o el 5º, tercero donde vienen los principios. Y la fracción quinta es la que refiere el sistema normativo, donde intervienen la Constitución, la ley de remuneraciones, el presupuesto de egresos, los tabuladores y en su caso los reglamentos de estos tabuladores. Entonces estamos viendo que es un sistema normativo el cual se debe de estar atento a cada una de las resoluciones que en su momento el Congreso de estas normas. Sí, usted me señala con mucha certeza, decir, ¿sabes qué? Una ley tan solo por su entrada en vigor nos puede causar ya ese daño o perjuicio o ese agravio personal indirecto. Desde el momento en que yo conozco su tabulador, ¿verdad? Sé que en ese momento ya me causó el perjuicio porque a partir del día 1 de enero ya no me van a pagar lo mismo. ¿Sí? Yo le pregunto también, por eso les digo que es muy importante para nosotros escuchar las opiniones de todos cada uno de ustedes, el decir, bueno, ¿sabes qué? Los tabuladores ya los autorizaron. Al momento de su publicación, entonces en ese momento ya nos causa ese agravio personal indirecto, porque sé que el día 13 de enero, 14 de enero, que nos van a pagar, ya no me van a pagar 100 pesos, ya me van a pagar 90. ¿Sí? Es a lo que referimos a esa aplicación. Claro, pero ahí también hablando de los tabuladores, necesitamos saber cuál es el verdadero ingreso del presidente de la Es correcto. Nosotros, es correcto, licenciado. Para efectos de poder hablar de hasta dónde nos puede causar ese agravio, tenemos que conocer también cuál va a ser las remuneraciones del presidente y la suma de la totalidad de ellas. Otra de las cosas bien importantes, yo no sé si alguien ya tiene conocimiento, si el salario que nos dicen que recibirá el presidente es neto o bruto. Bueno, la ley establece que debe ser, se habla de salario neto, no bruto, habla de neto porque incluso en algunos artículos se hace la referencia de las retenciones. Si hablamos de retenciones, entonces se tiene que pagar al Ejecutivo, al presidente, de forma neta. Es correcto. Pero insisto, aquí necesitamos saber cuánto verdaderamente percibe el presidente al mes, porque tiene muchos rubros. Por ejemplo, solamente el de vestimenta. Sí, es cierto lo que usted está diciendo. Por eso precisamente yo le relacioné ese anexo, que está ahorita con la ley de presupuesto, que es el 24.1.3. Ahí nos describe cada uno de los conceptos que por remuneración recibe. Y es correcto porque primero tenemos que saber o conocer cuál es el salario del presidente. Y efectivamente, como usted nos lo señala, en esa ley de presupuesto nos habla de ingreso neto y nos habla de ingreso bruto. ¿Sí? Es en esa misma ley de remuneración en donde se describe: el presidente ganará ingreso neto tanto, ingreso bruto tanto. ¿Sí? Es correcto que es hasta el momento que tenemos o podemos advertir o vamos a advertir hasta dónde se nos puede causar ese daño en relación a la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. Gracias. Toda la disertación jurídica que usted ha dado, me imagino que hay como diferentes formas de interpretar la ley, como siempre. Entonces habrá otras personas, otros abogados, que la interpreten diferente, que creen que se causa un agravio mayor o algo así. ¿Quién está conformando la comisión para crear la demanda de amparo? Perdón, para que lo escuchemos. Para
nos escuche todo, por favor. Porque se le ha dado diversas interpretaciones a la ley y además, pues unos dicen que causa una mayor afectación, otros que menos, otro que inclusive había quien decía que no tenía que impugnarse de delito, otros dicen que es un acto consentido, en fin. Hay diversas formas de interpretar siempre una ley. ¿Quién está haciendo esta demanda de amparo materialmente? ¿Quién conforma este comité o no sé quién sea? Y además, ¿cuáles son sus credenciales? Sobre todo por seguridad de que nos va a representar a todos. ¿Y hasta cuándo se tiene, y ustedes, cuándo planean presentarla una fecha? Porque nosotros estamos frente a un término. ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo nos van a informar? ¿Cuáles son sus planes en esa materia? Y tengo otra duda, sobre todo, ¿ustedes están siendo asesorados por algún organismo externo, por algunos asesores legales externos? ¿Solamente es lo del sindicato? Me parece que entre compañeros, entre los titulares, contrataron los servicios de un abogado. Bueno, eso ya lo sabemos, que sí es seguro y que ya está contratado, ya está fijado un precio de este abogado Rodríguez Recia, y entonces él les va a llevar el caso en sede internacional. ¿Cuáles son la comunicación que ustedes han tenido con él? Porque me parece que él les comentaba que tenían que preparar también la demanda de amparo con algunos argumentos que fueran utilizados con posterioridad para él en su defensa jurídica internacional. Para todos los que no están, por ejemplo, en el grupo de secretarios, que me parece que también van a contratarlo o hay algo por ahí, ni de titulares, sino digamos para la base operativa, ¿qué está pasando con esa negociación? Gracias. Bien, a su pregunta, quien estamos formulando todo este proyecto somos los integrantes del jurídico del sindicato. Todos tenemos un cierto nivel o grado, el menos tiene una maestría. En cuanto a las credenciales, todos hemos trabajado durante ya nuestros 20 a 25 años dentro de tribunales, dentro de juzgados. Usted me platica y me hace la pregunta en relación a despacho del doctor Víctor Rodríguez Recia. Les informo o les platico que nosotros tuvimos una entrevista con él el día exactamente 31 de octubre en la ciudad de Querétaro, por invitación que nos hicieron a acercarnos con él, y yo no voy a hacer crítica de lo que nos señala por lo siguiente. Él encargó a una asociación de secretarios que se inició en la ciudad de Monterrey, con los cuales yo tuve algunas pláticas ya también con ellos inicialmente. Esta plática las tuve yo con ellos el día 30 de octubre, allí en la ciudad de Monterrey, donde aún no se ponían o estaban tratando de organizarse en su totalidad, aún no estaban organizando, todavía estaban buscando una organización a nivel nacional de todos los secretarios. Por lo que hace la entrevista que tuvimos con el doctor Rodríguez Recia, le quiero platicar que no sé qué pasó con los que primero se acercaron. No tenía conocimiento que los secretarios, en primer lugar, formaban parte del sindicato. Él, digo desgraciadamente porque fue una pequeña indiscreción, nos informó que era un grupo nada más para secretarios, pero no entraban actuarios ni persona diversa. Ante esa circunstancia de exposición, le señalamos que los secretarios formaban parte del sindicato, como lo formaban parte de los actuarios, como lo forman parte de los oficiales administrativos, los oficiales de mantenimiento y toda y cada una de las personas que tenemos un cargo de base dentro del Poder Judicial. Y créanme que cuando le señalamos el número, éramos alrededor de 32,000 personas sindicalizados. ¿Qué le podría decir? No se espantó, ¿verdad? Sino que ya no se va a decir, bueno, en este caso tendríamos que hacer 3 frentes.
uno que sería de jueces y magistrados, 2 que tendríamos como actuarios, secretarios y actuarios en su caso, y 3, ya no nos dijo el resto, pero nos dio a entender perfectamente bien, que era el grupo de los oficiales administrativos. Ante esa circunstancia, y toda vez que el licenciado Gilberto González Pimentel, tuvimos una plática primeramente con 9 personas que estaban conformando esta coordinación de secretarios, que los vimos, por cierto, en el restaurante Angus, de ahí del aeropuerto. Le voy a platicar que nosotros llegamos a ese lugar por invitación de un juez. Ellos no tenían conocimiento. Y fue una circunstancia que a nosotros nos causó extrañeza, puesto que ese juez es quien ha tenido o tuvo las primeras relaciones con ese grupo de secretarios de Monterrey, y cuando llegamos a ese lugar, lo primero que nos preguntan: ¿y ustedes quiénes son? Ah, caray, pues somos fulano de tal, perengano de tal, formamos parte del sindicato, nosotros venimos por invitación del juez fulano de tal, pero si ustedes no están de acuerdo que estemos aquí, nos podemos retirar. Les voy a platicar la vivencia, porque la verdad, a mí me interesa que no vayan a considerar que el sindicato hemos dejado de acercarnos con todas y cada una de las personas. Lo hemos hecho también a través del tiempo. Ante ello, y una plática de 20 minutos que suscribimos, incluyendo, nos señalaron: ¿sabe que el doctor no va a poder llegar porque tuvo un accidente, porque está lloviendo? No les interesó a ese grupo de secretarios una intervención mayor de nosotros. Ante ese invento, pues uno ve a la gente cómo se mueve, y resulta que cambiaron el lugar en ese momento para reunirse con Rodríguez Reza en otro mismo restaurante del aeropuerto. Y esto ya dicho por el secretario de esa coordinación, que después nos acompañó a nosotros, estuvo presente cuando nosotros tuvimos esa entrevista con Rodríguez Reza. A Rodríguez Reza, el licenciado Gilberto le pidió, le informara, le presupuestara cuánto podría ser el costo de sus honorarios, para efecto de ver la posibilidad hasta dónde en su caso el sindicato podría hacer una aportación. Le voy a comentar que después de transcurridos 15 días, 11 días para ser exactos, no había recibido ninguna respuesta. Quedó de comunicarse con él, y después de esos 12 días no había hecho una llamada ni un contacto, sino fue hasta el día siguiente que sacamos un comunicado, ya por la noche, que fue exactamente, ¿cuándo fue, licenciado? Se lo mandamos en la noche, el miércoles, el martes de la semana pasada. El miércoles o martes de la semana pasada fue cuando primero el coordinador de Monterrey de secretarios tuvo a bien hablarle al licenciado Gilberto. Igualmente al día siguiente fue hasta que se comunicó Reza, le volvimos a solicitar un tabulador, y desgraciadamente hasta la fecha no nos ha hecho ninguna tabulación. El por qué lo desconocemos. Pero así es como vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tenemos nosotros, para efectos de presentarles precisamente por lo menos un proyecto de amparo a todos nuestros compañeros, a ustedes y a todos? Tenemos nosotros para fecha, en su caso, finales de noviembre, para darnos la oportunidad con todos y cada uno de ustedes, ya cuando lo tengan, hagan su sugerencia, porque pueden tener una sugerencia mayor, sobre todo haya una circunstancia muy especial. Cuando Rodríguez Reza nos señaló y nos platicó que el amparo, él no lo iba a formular. El amparo se los encargó que lo formularan los secretarios. Lo único que él iba a aportar dentro del amparo,
porque él se va a encargar directamente nada más de las instancias internacionales, exclusivamente. Dice, lo único que puedo direccionar es sobre la convencionalidad. ¿Sí? Digo, le platico esto porque la verdad creo que nadie tenemos una información completa al respecto también de la intervención y la propuesta de este doctor Rodríguez Reza. Y sí, no hay nada que ocultar, puesto que todo lo hemos hecho en forma personal. No ha sido, nosotros no tenemos conocimiento a través de una tercera persona, sino ha sido un conocimiento en forma directa después de la entrevista que hemos tenido con él. ¿Sí? Así están las situaciones. ¿Van a seguir en pláticas con él o ya aquí se... Definitivamente la plenaria para nosotros, que es el máximo órgano dentro del sindicato, señaló que no teníamos por qué contratar ante la actitud. En forma personal, junto con otro compañero, y le quiero decir que no es cosa del sindicato, yo quiero aclararlo, estamos teniendo contacto con un abogado mexicano, que son de aquellos abogados que en forma continua han dado en lucha en favor de Greenpeace. Es lo que hemos tenido. Sí. Mire, yo quiero ser muy respetuoso y nada más quiero compartir parte de la experiencia. Escuchamos la plática del doctor Rodríguez Reza, del maestro, nos hizo ver el alcance, nos quedó claro que la dimensión de lo que conforma nuestro Poder Judicial no la tenía, y quiero ser muy preciso con este comentario. Es válido lo que pretende, depende de la opinión y de la óptica en la que veas el alcance que te pueda asegurar la contratación de un servicio así, pero en el momento que logísticamente pretendiera hacer una demanda para 1000 personas, no le pongo el puesto, 1000 personas, tú defines si son secretarios, actuarios, jueces, magistrados, y después armar otro grupo máximo de 2000, y nos habló de un tercer grupo pidiéndonos un dato aproximado. Nuestro Poder Judicial, como lo refiere mi coordinador jurídico, son más de 34,000 sindicalizados. Ajá. Cuando escuchó la cifra dijo, logísticamente no tengo armado algo para esa dimensión. Luego entonces, tratando de asumir la explicación que nos dio, pues tendría que armar varios grupos. Aunque fuera el mismo documento, la misma demanda, tendría que salir en diferentes grupos. Y me queda muy claro que después de esa plática, insisto, una plática para informarnos, para hacernos llegar de algunos parámetros, me quedó claro, eso es una percepción muy personal, quiero hacerles saber, me quedó claro que no tuviera la capacidad el despacho o el grupo de trabajo para una demanda en su totalidad. Eso, que les quede claro, no quiero influir, son respetuosos todos ustedes de hacer la crítica al amparo que se pueda promover, a la contratación del servicio en lo particular de este despacho. Miren, ustedes tienen la decisión. Nada más quiero de verdad precisar algo bien importante. En la asamblea, en la plenaria donde estuvimos reunidos todos y cada uno de los secretarios seccionales de nuestro sindicato en toda la República y la sección 1 con su representación, escuchamos muchos argumentos, ¿por qué sí o por qué no? ¿Qué tomemos de bueno de la propuesta? ¿Hasta dónde pudiera haber un alcance favorable? Se valoraron muchas cosas. Yo nada más quiero hacerles ver algunas que desde mi punto de vista son muy, muy importantes. ¿Cuánto tiempo nos llevaría una respuesta que se pueda promover a nivel internacional? ¿6, 7 años? Les pregunto, no lo sabemos, es algo que tenemos que valorar. Y en el supuesto de los casos que pudiera ser una respuesta favorable con respecto a un litigio internacional, se va a emitir una recomendación. Eso obligaría realmente a dar cumplimiento. Él nos puso algunos ejemplos, donde él sí había ganado algunos asuntos, donde había promovido. Adelante, o sea, eso queda a su criterio, insisto. Ya nada más quiero cerrar mi intervención con una situación. Él está limitando la inclusión a esa demanda por una cuestión monetaria. El precio ni lo sabemos nosotros porque a nosotros no nos llegó un proyecto formal diciéndonos, sindicato, este es el costo bajo estas circunstancias, como cualquier prestador de servicios. Yo voy a contratar a un abogado, me va a cobrar tanto para promover, para presentar, para asistir a audiencia,
para esperar la resolución, para ir a otra instancia. O sea, va a haber que ser muy específicos qué se está contratando. Eso a nosotros nunca nos quedó claro y nunca nos llegó una propuesta bien determinada, bien delimitada, y un costo no nos lo dio. Quiero asegurarles eso. A nosotros costos no nos dio. Y sí se me hace difícil pensar que, pues si tienes dinero sí te represento, si no tienes dinero no te represento. Dejémoslo hasta ahí. Lo que quiero que quede bien claro, que la defensa que va a llevar su sindicato es para todos. Para todos. Y de acuerdo a la exposición que está haciendo nuestro coordinador jurídico, si dentro de esa totalidad, donde vamos a intentar representar lo mejor de sus intereses, de defenderles, no tenemos ningún problema en sumar gente de confianza o involucrarlos, pero no cuesta. O sea, tomen eso en cuenta porque rumores hay muchos, puntos de vista hay muchos, valórenlo mucho. O sea, vale la pena intentarlo, ustedes valórenlo, vale la pena pagarlo. La propuesta del sindicato es hacer algo para todos y no porque querramos, bien lo dijo al inicio de la exposición, estamos obligados. Eso que les quede claro, es una obligación y la hacemos con todo el gusto del mundo. Sí. Bueno. Yo aquí tengo el micrófono, perdón. Estoy acá. Por acá, Sí. Como vi otra mano allá, ya no supe quién me habló. Bien. A ver, lo que no me quedó claro es, ¿el sindicato sí o no va a promover la demanda de amparo impugnando la norma como aplicativo? Sí. ¿Cuándo? Le di fecha, le acabo de dar fecha a la licenciada, que es a finales aproximadamente. Bueno, a finales de noviembre dijo el proyecto para que se hagan observaciones. A ver, el proyecto para efecto de tener cualquier punto u observación que ustedes nos sugieran, algo que ustedes nos puedan proporcionar para mejorar todavía. En su caso, ya teniendo esa mejora, presumimos que teniendo o que sean 30, 40 personas, yo le puedo decir que en día y medio lo tenemos ya conformado para presentarlo de manera inmediata, licenciado. Bueno, ahora, la otra duda es, ¿el sindicato es el que va a promover la demanda? O sea, porque Sí. según yo, un sindicato no tendría legitimación para defendernos de esa manera. Tendría que ser de manera individual, porque los intereses son individuales. El sindicato tiene la legitimación para defender los intereses colectivos. Es correcto. Entonces, colectarían nuestras firmas. Ahora, para terminar, yo quisiera preguntar por qué no se promueve lo más pronto posible. ¿Por qué? Para ver la cuestión si los jueces van a conocer o se van a declarar impedidos. Y dos, la cuestión de la suspensión que se va a pedir. ¿Por qué digo que podría ser más prudente hacerlo ya? Porque se tiene, como usted bien lo dijo, ya con las cuentas que hicieron hasta el 19 de diciembre como plazo. Entonces, se puede presentar una demanda muy sencilla y, en todo caso, cargarle la tinta a la cuestión de pedir la suspensión del acto reclamado. Y tenemos para ampliar la demanda en vía de conceptos de violación hasta el 19 de diciembre. Pero mientras tanto, vemos también cómo es que los titulares, si se declaran impedidos, si conceden suspensiones, ahí podría ser la queja de término e ir generando criterios, que obviamente que lo que va a pasar es que la Corte los va a traer y los va a definir, y quizás tengamos ya ciertos parámetros de qué puede pasar. Eso es en esencia. Sí, gracias. Déjeme exponer un criterio donde nos da precisamente esa personalidad cuando se trata las circunstancias colectivas, que precisamente consideré que lo traía aquí dentro de lo que hice porque es una pregunta que se me ha hecho y siempre la procuro traerlo, pero no, me trae otra cuestión. Interés legítimo, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Interpretación del artículo 107, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Contradicción de tesis 111 diagonal 2013 entre las sustentadas sustentadas por la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5-1 de 2014, ponente Arturo Saldívar de lo de la Real. Si nosotros vemos, esta es toda la ejecutoria, sería un poquito difícil que la leamos, pero búsquenla por favor y verá cómo sí tenemos tenemos nosotros basado tanto en ese artículo 74, fracción cuarta de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y esta tesis la vamos a encontrar, esta jurisprudencia la vamos a encontrar, que sí tenemos esa facultad para hacer los nombres y representación de todos ustedes. En cuanto al amparo indirecto que señalaba en segundo término, sí es por propio derecho y en forma individualizada. ¿Han tenido noticias sobre algún ente que esté tramitando, que vaya a tramitar en algún momento una acción constitucional o alguna controversia? Primer punto. Segundo punto, hemos estado con la idea de defendernos en sede internacional. ¿Esa defensa tiene medidas suspensionales, medidas precautorias? Porque si no llegan a tener esas medidas, pues de nada nos va a servir, porque vamos a seguir teniendo los pagos con un detrimento. No, claro que sí, licenciado. Mire, usted me señala, sí, tenemos ya pláticas directamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efectos de una acción de inconstitucionalidad. Tenemos pláticas, desgraciadamente ha sido nada más con dos, una senadora y una diputada, pero no hemos dado respuesta porque recuerde que nosotros ahí sí no tenemos ninguna legitimación ni para efecto de una acción de inconstitucionalidad, y mucho menos, ¿verdad?, para una controversia constitucional. En cuanto a las situaciones de suspensión, sí se dan a través de una medida cautelar que se solicita precisamente ante la ONU. Les platicaba que ahí no tenemos ningún requisito para efecto de llegar o haber agotado el principio de definitividad. Es ante la ONU. Esta medida cautelar se deposita en Ginebra, Suiza, a través, y se tiene las pláticas e intervención con los resolutores. Los idiomas oficiales en la ONU son el francés y el inglés. Desde luego que tienen resoluciones todavía en 8 idiomas distintos. Ante la Comisión Interamericana de las Naciones Interamericana también se presentan las medidas cautelares. Ahí tenemos esa circunstancia también sobre la situación de prever una medida suspensional. Por eso yo señalaba que nos damos o procuramos o buscamos o trataremos de buscarnos dar el tiempo a través de una suspensión. Y como nos dice el licenciado, ¿sabes qué? Yo considero que es más fácil hacerlo urgente que hacerlo estando así. Yo estoy dando un tiempo, porque si yo les digo que este fin de semana está, la verdad que yo me metería en camisas de 11 varas, porque con todo el derecho del mundo, ¿verdad?, ustedes me exigirían que cumpliéramos con la palabra que estamos haciendo. Yo señalo un tiempo aproximado porque es más fácil hacérselas llegar antes que estar con una presión de que yo se las debo de llegar a hacer el lunes o el viernes, si no esa es la consecuencia, ¿de acuerdo? Quiero decirle que estamos ya nomás aplicando dentro de ese proyecto precisamente la convencionalidad en todos sus aspectos. Estamos afinando ese punto de la progresividad y la convencionalidad, tratando de afinarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, en cuanto a las personas que ya estamos en el tiempo de servicio y en edad para jubilarnos, ¿qué tanto afecta lo de los tabulares y si es tiempo en que empecemos a tramitarlas? Recuerde que, bueno, le voy a decir que para efecto de la jubilación se toma en cuenta la última anualidad. Entonces no afectaría el... No. Si usted me dice, yo me voy a empezar mi proceso de jubilación el día 5 de enero,
se tome en cuenta las circunstancias de la última anualidad en cuanto a las aportaciones y sus ingresos y todo. Sí, a ver, perdón. Sí, perdón, me hizo acá una acotación muy buena. Siempre y cuando se trate, está bajo el régimen del 10º transitorio. Porque por cuentas individualizadas es otra cuestión muy diversa. Nada tiene que ver las circunstancias en cuanto a tabuladores o no, sino los requisitos en cuanto a los depósitos, se dan tiempos, ahorros y todo lo que tenga ahí cuando son cuentas individualizadas. Igual de lo que refirió la compañera, si fuera dentro de 2 años que me mencionara. ¿Qué régimen tiene? Será la última anualidad. Miren, sí hay que precisar el supuesto. Mi pregunta, la pregunta que hace la compañera, si no se escuchó por completo, es que igual está en la misma circunstancia que refieren allá arriba, pero dentro de 2 años. Yo, desde mi muy particular punto de vista, y creo que lo más conveniente sería esperar, insisto, lo que hemos visto, lo que se ha proyectado, en esencia no debiera de afectar principalmente a oficiales administrativos ni oficiales de servicio y mantenimiento, no debiera, pero en el peor de los casos que fuera el caso, o sea, la certeza la vamos a tener cuando salgan los tabuladores. Ese es el momento, yo creo, decisivo para cualquiera de las acciones que se puedan tomar. Yo me atrevo a sugerirle, con muchísimo respeto, que espere ese tabulador. Si el tabulador no le afecta, pues aviéntese los 2 años que tiene programados. Si el tabulador, en el peor de los casos, llegara a afectarle, pues vamos tomando esa referencia que se va a hacer su cálculo de su pensión en base a la aportación que tuvo durante el año anterior inmediato. Quiero también expresar algo, que nuestras pensiones al día de hoy están topadas al máximo. No es porque si el secretario y el actuario ganan más que el oficial van a tener una mejor pensión, no. La realidad de las cosas es que llevamos una pensión que casi está tasada al máximo. Revisamos nuestros talones de pago y si ustedes verifican las aportaciones de seguridad social, esos rubros son los mismos, para jueces, magistrados, para nosotros. O sea, reitero, estamos tasados al tope máximo de la pensión en este momento. Y en una etapa de transformación en muchos rubros. Esto me atrevo a asegurárselo ahorita de lo que tenemos al día de hoy. Si con posterioridad se vienen cambios a la ley, vienen cambios a las pensiones, tendremos que tomar opinión sobre otras circunstancias. Pero reitero, y para su tranquilidad, está bien ahorita. Y si usted había programado su vida laboral para 2 años más, si las cosas no le afectan en cuanto a salario y aportaciones, esos rubros, continuamos. En el supuesto de que el tabulador, al ser emitido, pues ya escuchamos algunas estrategias, pues tal vez consideraría jubilarse para que le tomen en cuenta este último año. No sé si más o menos quedó. No, sí quedó claro. Lo que pasa es que por mi edad, si a fuerza me tengo que esperar los 2 años. No, recordemos que en el caso del 10º transitorio, pues tiene ya bien pactado ahí, bien delimitado la edad y los años de servicio. El tema con lo de las pensiones que estamos ahí en el fondo de ahorro, pues ya tiene ahí un incremento, tienes que tener un ahorro mínimo para poderte jubilar, una edad mínima, o sea, son otros parámetros. O sea, quiero hacerles ver que quienes están en el 10º transitorio ahorita tienen una óptica mucho mejor que los que estamos en bonos de pensión. Los que estamos en bonos de pensión, así va a depender cuánto voy a seguir ahorrando, cuánto voy a seguir ganando y cuánto tengo proyectado todavía para una vida laboral. Ya nomás para aclarar, dijo que a los oficiales administrativos no nos va a afectar ahorita noviembre y diciembre. A ninguno. A ninguno. Okay. Pero para el próximo año tampoco. Yo le quiero señalar e informar, yo casi puede estar cierto que no. Depende también de los tabuladores, pero esta es cuestión directamente del Consejo cómo los va a presentar. Estamos hablando en relación a la ley, la verdad, yo por la ley, mire, yo podría echar mentiras que yo tengo una opinión muy propia desde la primera ocasión, desde que yo tuve en mis manos el proyecto de ley. Pues yo le vi muchas cuestiones que en apariencia no me preocupan. En apariencia no me preocupan. Pero ese es mi criterio.
criterio personal y eso no lo voy a exponer. O sea, que hay que esperar de todas maneras hasta el 1 de enero. Y la tranquilidad es que de aquí a que termine el final tenemos todo como siempre. Saliendo del tabulador ya definiremos, como lo ha expuesto mi compañero, qué momento y qué opciones de las que hemos platicado se van a implementar. Buenas tardes. Y después acá también otra pregunta. Sí, gracias. Mire, yo estoy en cuentas individuales. Yo ya por asesoría tengo jubilarme. Ya cubre los requisitos. Yo estoy pensando en trabajar 5 años más. Y ahorita sí me inquietó el que a mí, entonces sí me podría afectar depende. Le puedo dar un consejo con mucho respeto en la experiencia. Tomando el ejemplo, estoy en cuenta individual, lo que se conoce como el sistema nuevo de ahorro. Yo les puedo asegurar por la experiencia, hemos asesorado a muchos compañeros desde el inicio, lo que mejor convendría, por lo que he visto en la práctica, suponiendo que fuera el caso de un secretario actuario que tiene un CEXEI. Ya me pasó de los primeros que aplicaron compañeros en Acapulco, vieron el beneficio en su momento, retiran su CEXEI y lo inyectan a la bolsa. Porque eso se puede, ¿eh? Supongamos que en su caso soy secretario, soy actuario, cumplo el requisito, me voy en este momento y lo que tengo de CEXEI, poco mucho lo que tengo ahorrado, lo ingreso directamente a la bolsa de ahorro. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Para generarle un rendimiento. Si bien es cierto, ese esquema nos obliga a tener un mínimo que te va a garantizar una pensión de 4,000 pesos. Entonces, porque hay varias opciones, o sea, aquí es otro tema, pero a grandes rasgos. Hay opción de retirar completo, hay opción de garantizar una mínima, o hay opción de dejar ahí un monto para disponer en cualquier momento. Yo lo que le recomendaría, dependiendo del plan también de cada una de las personas que está jubilándose, si yo me jubilo y no tengo mayor compromiso familiar más que mi esposa y yo, pues a lo mejor la pensión, si le inyecto ese bono, pues me pueda generar un rendimiento de 30 a 35 mil pesos para 2 personas, pudiera ser algo entendible. O a lo mejor el plan de vida es irme a trabajar o generar un negocio, me sacrifico retirando todo y me voy a poner mi negocio. Esos temas ya son, muy personales, pero a lo que voy, tienen esa opción ahorita. Yo le pediría que valorara, tiene proyectado 2 años más, me dice 5 años más o menos. Pues Pero veamos yo soy oficial administrativo. Ok, veamos la opción de inyectarle, tenemos el ahorro solidario. Estoy en eso. El ahorro solidario que lo ofrecieron desde un inicio, vale la pena, a esa proyección en corto plazo, 5 años, pues fomentarlo. También quiero ser muy sensato. ¿Qué ha pasado en otros sistemas donde se ha aplicado este tipo de pensiones? Argentina, Chile. Han tenido también situaciones financieras que han colapsado. O sea, les soy honesto, es un riesgo. O sea, le tengo que hablar con la verdad. O sea, no le puedo mentir. Es un riesgo que pueda existir. Tómelo de verdad como una información que puede ser factible que suceda. A mí cuando me preguntan, oye, ¿en cuál de las que me dan mejor rendimiento me puedo quedar? Yo, mi apreciación muy personal, que es Ecofoviste, porque es la única que está respaldada desde el gobierno. Las otras son entidades particulares y pues que habría que hacer un litigio, creo que hay mayor compromiso desde el gobierno a seguir respetando nuestros ahorros y demás. Vienen cambios, insisto, o sea, tenemos que esperar. Este cambio no nada más es aquí, es en toda la estructura de nuestra nación. No la quiero alertar, pero sí quiero que si va apuntando a esa decisión, vaya tomando esos parámetros para hacer su plan de vida. O sea, la sorpresa que no te tome de un día a otro, que de verdad vayas estando al pendiente de esos cambios y adelante, incluso con toda confianza, si tiene duda con respecto al tema, hay una persona de nuestro sindicato que está exclusivamente para ver pensiones, jubilaciones y accidentes de trabajo. ¿Sí? Gracias. ¿Quién es esa persona? En lo que llega el micrófono, rápido les quiero comentar. El doctor Job Rodríguez es la persona que está encargada en el sindicato de ver todo lo que es pensiones, jubilaciones, accidentes de trabajo. Cualquier cosa, pues quieren, le hablamos de la oficina. No pasa nada, si gusten, búsquenme y les comunicamos directamente. Job Rodríguez. Por otro lado, los correos que manejamos ahorita en el sindicato para que hagan llegar sus propuestas o alguna duda o alguna cuestión que ustedes quieran que se trate en el jurídico para, en caso
de que se tenga que hacer la demanda. Es stpjf-jurídico1@gmail.com, si quieren tomar nota o quieren se los hago llegar por algún mensaje. El mismo es nada más con el 2 antes del arroba y el tercero con el 3 antes del arroba. Aquí se comentó hace unos momentos que en caso de que se llegue a promover o que lleguemos a tener alguna afectación y se trabaje por todos, se decidió en la plenaria del Congreso y autorizado por el Secretario Nacional, que incluso también se pueden o se podrían sumar los compañeros que son trabajadores de confianza. En dado caso de que tuviéramos alguna afectación, pudieran sumarse también. Estamos a esos mismos correos. Respecto a lo que se comentaba de los precios o cotización que manejaba el despacho del doctor Recia, pues vaya, se dice todavía, como a nosotros como sindicato no nos ha llegado, pero dice que más o menos se habla de una cantidad de $150 por persona, y esa cuota están diciendo que se puede liquidar en 3 pagos. Una la firma de $250, otra el 15 de diciembre de $200 y el 31 de enero de 2019 $200 más. Así que pues bueno, eso ya como comentaban, es cosa de que lo valoren. Eran 650. Ustedes decidan, ¿no? Eso es información que es una cosa muy personal, ¿no? Ya les cuento a ustedes, la decisión es completamente de ustedes. Buenas tardes. Mi pregunta es, como sabemos que tenemos que esperar a la emisión del tabulador, sabemos que el ministro presidente presentó una propuesta de presupuesto que no tocaba los salarios, pero la bancada de Morena dijo no, porque no se están apretando el cinturón, entonces la rechazó. Prácticamente dependemos de los legisladores, de lo que ellos nos quieran dar de presupuesto. Ustedes como sindicato, ¿qué acercamiento, qué diálogo han tenido con los legisladores y también con el Consejo de la Judicatura, que es finalmente, como usted lo dijo, quien va a ser la autoridad que va a aplicar ese presupuesto? Eso es importante porque me parece que tendríamos, como es parece una cuestión política, si se pudiera arreglar de otra manera, ustedes fueran a hacer algún tipo de diálogo con los legisladores y con el Consejo. Por lo que es el Consejo y la Suprema Corte de Justicia, se ha tenido un acercamiento, inclusive 1 o 2 veces por semana, con la Suprema Corte y el Consejo. Con los legisladores hemos tenido nosotros, y les platico, la solicitud directamente para efecto que nos reciban, no han accedido a ello. Con la ministra en retiro, Olga Sánchez, también tenemos solicitadas inclusive reuniones con el mismo presidente electo, que no nos ha dado la oportunidad, a pesar de que hemos insistido sobre ello. Otra pregunta que tengo es en relación a los medios de comunicación. Sabemos que estamos siendo objeto de ataques mediáticos donde están denigrando la función del Poder Judicial. ¿Qué estrategia tienen ustedes a nivel de medios de comunicación para que se dé a conocer la verdadera labor de los trabajadores del Poder Judicial? No solamente de los jueces, magistrados y ministros, sino de toda la plantilla que conformamos una unidad de trabajo. Claro. Mire, yo quisiera resaltar algo que ya había comentado nuestro coordinador jurídico. ¿Qué tanto se ha hecho con el Consejo? ¿Qué tanto hemos tenido un acercamiento? Sí es continuo y es constante. Una de las situaciones que se han presentado es que, y por indicaciones de nuestro secretario general, que todo lo que tenemos en condiciones generales de trabajo de alguna manera también está protegido. Es decir, la transformación que se pueda dar, la disminución o los tabuladores que ahorita no sabemos el alcance, si se llegan a meter o involucrar con cuestiones que están en nuestras condiciones generales de trabajo, que no debería de ser así, afectarían ya a nuestro gremio directamente por lo que hacía ahí para la representación. Y una cosa que sí quiero precisar, todo lo que tenemos está contemplado en nuestras condiciones generales de trabajo, excepto un bono que el año pasado se dio de 7,000 pesos
y que este año está anunciado de 10,000 para diciembre. Es el único que no está en condiciones generales de trabajo, para que entendamos que también de alguna manera está encapsulado todas nuestras prestaciones en las condiciones generales de trabajo. En cuanto a la estrategia, en el mismo congreso de donde venimos con algunas ideas y demás, hicimos el planteamiento que estamos en el entendido que lo que nos indique nuestro dirigente lo vamos a hacer. Mucha gente llamaba al paro nacional. Estamos en una dependencia donde hacer un paro nos involucrará una responsabilidad muy alta, salirte de tus funciones no es el caso. Podemos hacer ciertas manifestaciones, podemos convocar como en algún momento se puede dar, pero esa es una de las alternativas a largo plazo. Ahorita la estrategia, como bien usted lo hizo la referencia, ahorita la estrategia es política y jurídica de inmediato. Dejemos esa situación, permítame llamarla social, de medios para un segundo término. Yo creo que ahorita no es conveniente empezar por esta tercera etapa, ¿no? De medios, de exhibición, de salir a dar entrevista. Yo les pongo así rápidamente un ejemplo. Sale el licenciado Jaime, si no con todos, con 50 trabajadores a bloquear aquí la primera avenida rápida. No va a faltar un reportero que llega. ¿Qué están pidiendo? Oye, que me respeten mi salario. ¿Qué va a decir el medio? Como están en las situaciones, son los que más ganan. Son los que más le está doliendo que les bajen Y eso la sociedad no lo va a entender. La sociedad realmente no sabe esa cuestión que dice, el nivel tan alto de profesionalización que tenemos, O sea, ¿cuántos compañeros son maestros, doctores y son oficiales, son compañeros de mantenimiento? El alto compromiso que hay, la especialización. Yo les pongo también otro ejemplo. ¿Qué pasaría si salimos a exigir lo que la ley dice? Págame mis horas extras como debe de ser. Todos trabajamos más de las horas normales. Respétame la jornada de trabajo. Y sobre todo, quítame 51 bis. ¿Sabe a qué me refiero? Es algo que les da la facultad a los titulares. No es dinero, pero es estabilidad, Se traduce en lo mismo. Te va a afectar a ti como trabajador, a tu familia. Me aplican ese 51 bis y también afecta. Vamos siendo cuidadosos, qué es lo que tenemos que decirle a los medios y en qué momento. No se descarta, eso que les quede claro. Si hay que manifestarnos, la indicación de nuestro secretario general, la primera manifestación la encabezamos nosotros, su sindicato. Antes de que usted, que está todos los días haciendo audiencia, resolviendo, haciendo un proyecto, antes de que usted deje de hacer lo que hace diario, antes nosotros salimos. Si vemos que no hay respuesta, ya veremos los mecanismos para involucrarlos, pero no exponerlos, Que les quede claro, jamás poner en riesgo su trabajo. Perdón, para continuar un poquito su respuesta. Quiero decirle que el día de ayer, hablando de esos medios, que tuvimos una entrevista por YouTube, ¿verdad? Que nos hizo favor de auxiliarnos el licenciado Jaime, toda vez que nos habían conseguido 2 horas para efecto de llevar una conferencia, una plática a nivel nacional por parte del Consejo y nos la cancelaron ayer por la mañana. Ya con el auxilio entramos a ese sistema de YouTube y como una de esas respuestas una de esas preguntas fue relacionada con la suya, les dije yo, bueno, ¿alguna vez le hemos platicado a la sociedad en qué horario trabajamos? No qué horarios tenemos de trabajo, sino los horarios que realmente trabajamos, los días que trabajamos, cuántos días al año trabajamos, la disposición que tenemos con eso, cuando tenemos la necesidad de migrar de un lugar a otro, que dejamos familia, que dejamos comodidad, que dejamos hogar. Digo, ellos no lo conocen, ellos no saben que nosotros trabajamos sábados y domingos cuando existe la necesidad, que es en forma continua, y no tenemos muchas veces que venir al órgano, sino todavía nos llevamos el trabajo a nuestra casa para continuar con ello, porque trabajamos con plazos o términos, ¿verdad? Entonces, realmente ayer, dada esa pregunta, yo les hice esas preguntas. Ustedes han informado el tiempo que trabajamos, los días que trabajamos, las horas altas de las noches que salimos, las circunstancias y condiciones que trabajamos, las formas en que tenemos que abandonar
muchas veces el tiempo, las convivencias familiares, inclusive reuniones, fiestas, llámese como llame, pero nuestro trabajo es muy sacrificado en muchos sentidos para muchos o para muchos de nosotros, y que la sociedad no entiende el por qué, aparte de esa especialización o profesionalización que necesitamos, nunca lo va a entender. Esa fue una de mis preguntas con preguntas. Sí, perdón. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Bueno, nada más es una pregunta en relación a las jubilaciones. Yo ya estoy en tiempo para poder jubilar, seguir trabajando, pero me comentaban que al parecer se va a grabar ya la jubilación, ya se le va a grabar el impuesto. Bueno, con la ICR, pero ya estaba con la discusión tal. Mire, hablaban hace ratito de las jubilaciones, sobre todo por el caso de la compañera, y lo que contestaba mi compañero, el licenciado Montoya. Yo le voy a platicar que en relación a las aportaciones que hacemos todos aquellos que estamos bajo el régimen del 10º transitorio, son en forma idéntica que un oficial administrativo que alcanza el 100% gana 22.400 y tantos pesos, 22.600 pesos. Un secretario que también se jubila con un 100% está ganando ahorita actualmente 26.932 pesos. Vean ustedes la diferencia que hay o cómo se acortan esos ingresos por la jubilación. Entonces, en ese aspecto, pues mis compañeros, mis compañeras que eran oficiales administrativos, muchas dijeron, caray, si sabía lo que si esto era así, me hubiera jubilado antes. Buenas tardes. Tengo una inquietud en relación con lo de la presentación de la demanda. Entiendo que el sindicato lo va a hacer en representación de todos los trabajadores. ¿Qué pasará con aquellos que han decidido hacerlo por medio del despacho externo? ¿Qué pasaría con aquellos que no... Bueno, es que yo en lo particular tengo duda en relación con la legitimación del sindicato. Pudiera yo pensar que mejor lo promuevo por mí misma, por mi propio derecho, para evitar el riesgo de que el sobresea en el juicio de amparo por falta de legitimación del sindicato para promoverlo en representación de los trabajadores. No es lo mismo esa falta de legitimación que la cuestión del interés legítimo. Entonces, pienso analizarlo a detalle, pero es así, se arriesga o no un sobreseimiento por esa falta de legitimación del sindicato para promover el juicio en representación de los trabajadores. Tal vez es lo que ahorita me viene primero, que yo promueva a lo mejor con el mismo escrito de demanda, pero para asegurarme yo, firmar la demanda yo. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, primero vamos en relación a contestar en su caso. ¿Qué pasaría si lo promueve usted? Nosotros no tenemos ningún inconveniente y tampoco no nos afectaría en nada en función del principio de la relatividad de las sentencias. Cuando se promueve por propio derecho siempre tenemos las circunstancias de esa relatividad de las sentencias. Cuando lo promovemos en forma colectiva, es un favorecimiento de Gaudens, sea lo único. Ahora, qué bueno que va a ser ese estudio, Qué bueno. Habiendo los dos juicios de amparo, si en teoría el sindicato me va a representar dentro de esa colectividad, Sí. y yo promuevo otro juicio, que no puede haber dos. Si es por lo mismo y si estamos hablando en relación a las circunstancias del proceso legislativo, teníamos que encontrar, como usted nos dice, una causal de improcedencia, ¿verdad? Sí, entonces habría que ponerse de acuerdo quiénes
Es correcto. Nuestra pretensión precisamente era buscar, nuestra pretensión era buscar a través de los secretarios seccionales una encuesta rápida, lo más rápido que se pueda, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Dado esa situación que se puede presentar dentro de ello. Por ejemplo, quienes van a promover asesorados por abogado externo, nosotros tenemos que dar conocimiento y le voy a platicar que la misma autoridad que conozca en el juicio mismo, del juicio de amparo, tiene que estar enterado en relación a los informes, y se dan los casos simplemente al presentarlos a través de las subsidiarias de parte por las coincidencias de los nombres. Entraríamos con esta problemática. El licenciado nos decía, ¿por qué no lo promovemos rápido, verdad? Pues precisamente porque estamos buscando esa situación, porque sabemos que hay quienes van a decidir definitivamente que sean representados por este despacho de asesores o quizás por otro. Porque les platico una circunstancia. Miren, alguien nos preguntaba, bueno, es que el sindicato, conforme a la fracción cuarta del artículo 77 de la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio, tiene la obligación de patrocinarnos. Sí, abogado, nomás que hay que ver lo que significa patrocinio en derecho, no en comercial. El patrocinador le da, ¿verdad? Inclusive hasta le da, pero el patrocinio a lo que hace referencia en materia de derecho es más que nada un contrato de mandato, ¿verdad? O es el mandato que se hace a través de aquel, pero no es el patrocinio. Nos hablaban, ¿no?, que teníamos que pagarles directamente todo en función de que esa norma nos dice está obligado al patrocinio. Perdón, sí, abogado. Es que ya me confundí. ¿Quién va a firmar la demanda autoaplicativa? ¿Entendí? El secretario general. Punto. Sí, punto. Y puntos. Entonces, punto. Porque va a ser una demanda, estoy entendiendo, conforme al artículo 4 de la ley de amparo, correcto, abogado, por interés colectivo. Exacto. Entonces, si alguien por derecho propio lo quiere hacer, no hay una duplicidad. Exactamente, no se da la circunstancia. Bueno, eso es lo que pensaría decir. Sí. Porque si se hace la encuesta y si se va a poner, ahora sí que nombre por nombre, ahí sí hay un problema. Aquí ya tenemos un problema porque ya tenemos que delimitar. Y ya tenemos que representar y asentar en nuestro escrito de demanda 25,000. Bueno, en ese caso no tenemos nosotros ninguna situación para efecto de decir, mira, viene la circunstancia, realmente por ejemplo ese censo, porque vendríamos en relación al segundo. Decir, oye, pero esto es por propio derecho, ¿cómo vamos a hacer firmar a todos y cada una de las partes de la República a los 22,000 o 18,000? Este problema ya se tiene un antecedente en el sindicato cuando fue el amparo contra la ley del ISSSTE, cuando ya se aplicó por propio derecho. Yo no estaba todavía en el sindicato, pero sí fue un trabajo muy arduo. Cuando les platicábamos ahorita lo que decía mi compañero, el licenciado González Montoya, la cara que nos puso Rodríguez Recia cuando le informamos la cantidad de trabajadores que hay en el Poder Judicial, dije, bueno, es normal, ¿verdad? Él no esperaba que fuera un número tan enorme. Y su despacho, vimos 5 personas exclusivamente, no vimos más, ¿no? Desde luego que había que contratar completamente o reestructurar todo su despacho para efecto de poder dar la atención, y realmente pues a lo mejor yo también me hubiera espantado decir, oiga, no, es que no venimos 10, no venimos 100, venimos 30,000. Yo les diría, pues espérenme, déjenme conseguir por lo menos otros 1,000 compañeros para poderlos asistir. Sí, gracias, buenas tardes. Tengo una duda que surge ahorita de lo que han estado platicando, ¿no? En cuanto a la seguridad de las percepciones para el próximo año, en cuanto a que habrá que esperar al presupuesto que se emita. Ahora, la duda surge en función de una prestación que no estaría, creo, incluida en las condiciones generales,
y que tampoco forma parte de las percepciones inherentes al cargo, ¿no? Y me refiero en concreto al seguro de gastos médicos mayores. Es una prestación que nos ha otorgado el Consejo mediante un contrato que celebra con una aseguradora. Según palabras del ministro presidente, es un contrato que está celebrado por un periodo bianual, cuya prima para el siguiente ejercicio, que sería 2019, ya estaría pagada, cubierta con los recursos existentes Es correcto. En 2018, pero terminada la vigencia de la póliza por el año ya contratado, que sería ejercicio 2019, ¿qué sucedería con la póliza de seguro de gastos médicos mayores, que entiendo no forma parte de las condiciones generales de trabajo, pero y tampoco de percepciones salariales, ¿no? Le voy a platicar que en primer lugar sí forma parte de las condiciones generales de trabajo. Por lo tanto, ya nosotros en ese caso estamos en la obligación de buscar un convenio con el propio Consejo, con la propia Corte, porque también está dentro de sus condiciones generales de trabajo, con el fin de llegar a un consenso de ver cómo nos va a seguir protegiendo ello. Pero sí están dentro de las condiciones generales de trabajo, ¿eh? Y efectivamente, perdón, como lo señala usted, por lo menos las del año siguiente las tenemos ahí todavía. Nada más en ese mismo sentido, el seguro de vida supongo que corre la misma suerte. Están las condiciones. Sí, también nos habla también en relación a los 40 meses, ¿eh? Todo eso lo vamos a afrontar, no a enfrentar, a afrontar, vista las circunstancias. Dice el abogado, dice eso, viendo las circunstancias del tabulador. No son las circunstancias del tabulador, son las circunstancias del presupuesto que le lleguen a autorizar al Consejo y a la Corte, ¿verdad? Porque si nosotros vemos la ley de austeridad, nos marca ciertos rubros que le señala, oye, por favor no gastes en esto, por favor no gastes en esto y por favor no gastes en esto. Y uno de esos puntos que quiere atacar precisamente en relación al legislativo es quítale el seguro de gastos médicos, quítale todo, ¿no? Esa es la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el tiempo de todos. Mire, yo tengo una inquietud. Ustedes estaban comentando hace un rato de que nos iríamos directo al amparo indirecto en dado caso de que quieramos de forma personal, y en su caso se lo firmará el secretario general para representarnos a todos. Bueno, mi duda es respecto a que si hay otra idea de cómo combatir este acto, refiriéndome a que si bien nosotros conocemos que de alguna u otra forma tenemos que esperarnos a la publicación total de los tabuladores, si hay algún criterio o alguna mención o ha habido alguna inquietud, como en mi caso que tengo esa duda, de que si ustedes han propuesto, tienen alguna estrategia respecto de que cuando se invita a esos tabuladores se llegue a la propuesta de que el mismo secretario general, que es el que nos va a representar para combatirlo vía amparo indirecto, esta ley, si tienen esa opción de que se pueda también combatir lo que es lo que hace un rato mencionaba un abogado, que nos informen como asalariados y en su caso al secretario general, qué tanto es el salario íntegro del presidente de la República, para también de ahí establecer nosotros hasta dónde podemos combatir ese acto o esa omisión como un derecho de petición, para que en su caso podamos promover un diverso juicio de amparo. Desde luego que sí, porque ese precisamente lo vamos a conocer al momento de la publicación de la ley de presupuestos. Mire, la ley de presupuestos no trae para cada uno de los servidores públicos, sino para determinados servidores públicos, entre ellos presidente de la República, ministros, consejeros, para hablar en el ámbito que estamos nosotros, ¿no? Pero no trae ningún tabulador, ni de secretario, ni de magistrado, ni de juez, ni de oficial administrativo, ni nada al respecto. Por eso, esas circunstancias se determinan a través de los tabuladores y desde luego que estamos obligados a informarles de una forma u otra. Sobre todo, nos va a dar mucho gusto informarles cuando veamos que esos tabuladores no nos afectan en nada.
Esa sería la mejor información que podríamos recibir. Sí. Con motivo de... Gracias. Lo que pasa es que hicieron ahorita mención de lo del seguro de Banorte y quiero también ver, ya que ustedes nos están representando para todo esto, no sé si ellos también estén apanicados por lo que está pasando, el hecho es que nos están ya prestando un servicio fatal. Entonces, en 2 o 3 ocasiones, compañeros y para mí, hemos llegado y hemos tenido problemas. Entonces, es al margen a lo mejor de todo lo que estamos viviendo, pero lo cierto es que sí seguimos o siguen dándonos este servicio y siguen pagando por algo que no están dando con calidad. Entonces, no sé, a lo mejor no tenga nada que ver con esto, pero me parece que sí es importante porque ustedes nos están representando y eso lo tengo más que entendido. Muchas gracias. No, al contrario, mire, respecto al seguro Banorte, es cierto que hemos tenido mucho conocimiento acerca de ese pésimo servicio que nos están prestando, pero aquí lo vamos a tener que tratar con asistencia al personal del Consejo de la Judicatura Federal. Primero, y lo digo con mucho respeto, no tenemos alguna injerencia directa porque el contrato lo celebraron ellos, la contratación la tienen ellos. Lo único que nosotros hacemos es apoyar, una vez que hemos recibido también o tenido conocimiento de los problemas que ustedes han sufrido, con independencia que ustedes reporten asistencia al personal, nosotros al recibir también algún comunicado por parte de ustedes, sí vamos y metemos un poquito nuestra cuchara y decirle, oye, nos está pasando esto, ¿no? Porque definitivamente, si nosotros, aunque somos beneficiarios de ese contrato, realmente no tenemos una injerencia directa como tales, ¿no? Pero sí en apoyo de ellos, por favor, sí nos pueden hacer de conocimiento y en esas reuniones que en forma constante se está llevando entre sindicato, con consejo, con Suprema Corte, sí se platica de ello, sí se platica. Oye, tenemos 200 reportes de eso en un mes, digo, ¿de qué se trata? Nosotros no podemos reclamar el seguro, pero ustedes sí, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, hasta cierto punto, quiero pecar de ocioso. Yo no soy sindicalizado, soy trabajador de confianza. Y en este caso, en un mensaje que se extendió al señor Jaime, le dije, los beneficios que alcanzan la base son otorgables a los de confianza, pero para efectos de la demanda, en la publicación de los tabuladores y en la necesidad de impugnar la vía de amparo, vamos a tener apoyo del sindicato, asesoría, o nosotros nos rascamos con nuestra... No se va a rascar con sus uñas. Hace rato les platicamos que también abarca, mire, le voy a informar que con independencia que nosotros siempre hablamos de sindicalizados, a la fecha por lo menos nos permitimos asesorar directamente a cada uno de los trabajadores de confianza que se nos acerca. No se nos quita nada. No sufrimos ningún perjuicio por darles un asesoramiento. Hay circunstancias que a veces no podemos representarlos. Por ejemplo, yo no los puedo, ni ninguno de mis compañeros en el jurídico, lo podemos representar ante la comisión sustanciadora, porque entonces ya vamos a hacernos con problemas. El problema del trabajador de confianza, ya que lo tiene, y nosotros por haber representado a alguien para quien no estamos autorizados por el propio Consejo o por la Suprema Corte de Justicia. También tenemos nuestras limitaciones dadas por ellos mismos para representar, pero en forma continua lo hacemos, y en este caso ya abrimos esa circunstancia de forma pública que los vamos a representar. Buenas noches. Yo quiero preguntarle si tienen pensado hacer uso de las cuotas sindicales
Bueno, ya en principio dijeron que no van a aceptar la asesoría internacional, porque el doctor nunca se comprometió a dar la asesoría ni mencionar cuáles eran los honorarios, o sea, se asustó con la cifra y no llegaron a nada concreto. Entonces, ustedes no nos van a representar internacionalmente. A ver. O sea, no va a hacer uso pues de ese servicio. No, a ver, hace rato no vamos a hacerlo como servicio. Exacto. Yo les platicaba o les señalé hace un momento que tenemos un amigo. Y digo, porque es amigo, no es miembro del sindicato ni tampoco pertenece al Poder Judicial de la Federación. Él se ha dedicado mucho tiempo a representar a Greenpeace ante los escenarios internacionales. Mire, no quería yo abrir la boca más allá de lo que es necesario. Nosotros mismos dentro del jurídico tenemos presentadas también muchas quejas relacionadas en los casos con trabajadores del Poder Judicial de la Federación Sindicalizada. No nos podemos jactar de ninguna manera porque cuando señalamos que también hacemos representaciones para los trabajadores en su caso, sobre todo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como que suena ya demasiado jactancioso, ¿no? Entonces, por eso sabemos de qué nos habló el doctor Rodríguez Reza, sabemos de qué propuesta nos estaba haciendo, en relación por qué no lo estaba haciendo, por esa pobre experiencia comparada que tenemos con él, de lo que hacemos nosotros también para algunos trabajadores. Gracias. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Acá. Sí, por favor. Perdón, nada más, es que nosotros, los secretarios del tercer colegiado administrativo, hicimos una petición al secretario general. Por ahí circuló una respuesta, pero yo no sé si sea verídica o no. Pero bueno, también yo les pediría, digo, ahorita que están aquí atentamente, que no le echen en saco roto. ¿Qué idea se tuvo? La misma de las excepciones que habla de la ley dice que estén en el contrato colectivo o en las condiciones. Nos fuimos a las condiciones y dice esto. ¿Cuál era la sugerencia que estábamos sometiendo a consideración del sindicato? Que se agregara a las condiciones generales del trabajo los tabuladores que emite el Consejo una vez que se aprueba el presupuesto. ¿Por qué? No es lo mismo que se diga, hay una compensación que se va a dar en abril, pero como que dicen las condiciones generales del trabajo, conforme a lo que haya en el presupuesto. Si el año subsiguiente, por esta cuestión de salarial, si el Consejo en abril nos da un peso, cumple con las condiciones generales de trabajo, porque nos está dando una compensación en abril, pero nos da un peso. Si agregáramos a las condiciones los tabuladores, bueno, ya hay pesos y centavos que nos protegerían de una manera más intensa, por decirlo de alguna forma. No, ignoro si la recibieron o no, abogado, se lo quiere decir con toda la sinceridad del mundo. Es cierto lo que usted nos está exponiendo, y máximo que se revisan las condiciones generales de trabajo cada 3 años y nos toca el año próximo. Y le informo que si me fuera tan amable en mandarme con el licenciado Jaime su propuesta, vamos a ver cómo lo podemos aterrizar por las siguientes situaciones. Yo no quería ir al Congreso porque ya sabía que me iban a embarrar con otra cosa más. Y fue una precisamente realizar el estudio y análisis de las condiciones de trabajo. Las condiciones generales de trabajo, primeramente el sindicato hace su propuesta y nos contesta la Corte en relación a la de ellos y nos contesta la Suprema Corte en relación del mismo. Dentro de esto nos señala, dadas las circunstancias, que nosotros podemos promover, se emitirá su opinión, y dentro de esa propuesta pues va nuestra opinión
la cual sustentamos del por qué estamos solicitando aquello. Desde luego que es muy buena y lo podemos solicitar, por eso le pido yo que nos dan más o menos tenderla de ello. No los obliga de ninguna manera nuestra petición, pero pues yo creo que es conveniente solicitar. Mire, me tocó la vez anterior y yo hacía una propuesta X sobre los horarios que se impusieron y además yo solicitaba que por favor se dejaran sin efecto esas circunstancias de reducciones por incidencia, dado que todos los que trabajamos en el Poder Judicial siempre hemos traído muy puesta la camiseta y nunca en la vida habíamos tenido necesidad de que necesariamente tuviéramos un horario, porque todos los actuarios, secretarios, incluyendo los oficiales, el día que nos hablaban, aún siendo domingo en la noche, sábado allí estábamos. Y que siempre y en ningún momento habíamos reclamado ni siquiera el pago de horas extras. Y me contestaron, licenciado, usted quiere todas las naranjas y si me deja sin naranjas después que vendo. ¿Por qué? Porque dentro de esas condiciones generables, las peticiones, muchas nos se dieron, desde luego. No fueron todas aquellas que nosotros pedíamos, que solicitábamos, pero por lo menos hubo algunos cambios, porque me platicaban que en las anteriores condiciones, cuando se llegaba a la plática, dejaban entrar a uno, máximo dos personas representantes del sindicato, pero ahora quedaba sentado en las condiciones que podríamos ser 5. Digo, empezando por ese punto, ¿no? Otro, por ejemplo,